Cuando me toca dar una plática de divulgación o casualmente alguien se entera que soy astrofísico, es muy común que me hagan alguna variante de estas tres preguntas. La primera es, ¿por qué la luna aparece en el cielo de día y a veces cambia de forma? La segunda es, ¿qué es y qué pasa dentro de un agujero negro? Y la tercera pregunta es si para ser astrónomo, científico o físico hace falta ser muy inteligente. De estas tres preguntas solamente les voy a responder una, que es la más sencilla, y es la tercera. Y la respuesta es que no hace falta ser muy raro o muy inteligente o muy nerd para poder hacer ciencia. Ni siquiera astronomía, física, teoría de cuerdas, nada de eso. A mí se me ha hecho muy raro que esta pregunta se repita tanto. Entonces, como tengo una formación bastante curiosa, se me antojó preguntarme, bueno, ¿por qué es que la gente me pregunta tanto esto? Al final de cuentas, llegué a la conclusión de que la imagen de la ciencia es una imagen que está un poco distorsionada respecto a lo que hacemos los científicos de verdad. Quiero decirles, por ejemplo, que a todo mundo nos ha pasado, en la educación básica usualmente tenemos esta idea de que la ciencia es una cosa muy confusa, que está llena de fórmulas, datos, matemática rara, cosas que decimos, ¿esto para qué nos va a servir después? Sin embargo, cuando estudiamos física, cuando estudiamos matemáticas, ciencia, química, biología, nos damos cuenta que la ciencia no son esos datos ni toda esa información que se nos ofrece, pensamos en la educación básica. En realidad, hacer ciencia es utilizar un método para conocer la realidad. El método es lo más importante de lo que se hace en la ciencia. Entonces, pensando esto, dije, bueno, ¿por qué es que la gente no conoce el método? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se imaginan que uno tiene que tener una memoria privilegiada para recordarse de estos datos y demás? Y haciéndome esta pregunta, descubrí que la educación en México tiene una respuesta para esto. Y es que en promedio la escolaridad en México es de 9 años. Es decir, la mayoría de las personas que ustedes conozcan van a haber cursado aproximadamente hasta tercer año de secundaria. Esto es un poco interesante, no es malo. Simplemente sucede que la ciencia con la que vamos a estar conviviendo, la ciencia que la mayoría de la gente va a tener a su disposición, es suficiente para explicar fenómenos que están en nuestra vida cotidiana. No vamos a poder explicar, por ejemplo, qué es un agujero negro o cómo es que funciona un satélite geoestacionario para podernos comunicar al otro lado del planeta. Sin embargo, estas preguntas son muy importantes, ya que hacer las preguntas es lo que nos hace hacer ciencia. Es el punto primero de donde parte el método. Entonces, actualmente, como les comento, estas herramientas que todo el mundo tenemos no nos permiten describir algunos fenómenos y algunos cuantos aspectos tecnológicos como esto que tengo aquí en la mano, porque las cosas que estamos aprendiendo en la escuela son cosas que ya quedaron quizás mucho tiempo atrás de la tecnología moderna. Carl Sagan nos decía en 1990